Hola, soy Octavio Pujadas y soy Frank Farmer, el guardaespaldas, en el musical del guardaespaldas en el Teatro Olimpia. Recomendaría a la gente que venga a ver la función porque es la historia que todos conocemos, el guardaespaldas, la gran película del 92, pero es que además aquí hay 15 canciones cantadas en directo, hay música, hay pirotecnia, hay luces, es un espectáculo, creo yo, bastante más completo que la película en la que se basa. Pues sentí muchas cosas, lo que sentimos siempre los actores cuando nos dicen que nos han cogido, mucho orgullo, satisfacción y luego después la responsabilidad de dar forma a un personaje del que todo el mundo tiene un referente tan claro, ¿no? En última instancia el 100% es Octavio, o sea, los actores podemos inspirarnos en muchas cosas, pero al final acabamos creando el personaje desde dentro de nosotros mismos, muchas veces buscando partes que a menudo no afloran, ¿no? Pero en cuanto a similitud conmigo, diría que estamos en un 60%. Pues la escena del karaoke es una escena muy bonita, porque además es una escena con la que finaliza el primer acto, que marca un cambio en la relación entre los personajes, y es una escena complicada porque es muy larga y mantener, digamos, la tensión y la atención en esa escena pues tiene su qué, pero se disfruta muchísimo. Y luego pegar tiros también, que es muy divertido. Vale, mira. Esta es la parte de Sergi, que es Sai Spector, que es mi compañero de camerino, y esta es mi parte. Yo te diría que no utilizo nada de esa parte, porque yo no me maquillo. Además, me da bastante pereza maquillarme, pero además también creo que el personaje no tiene que lucir como si acabara de salir del spa, ¿no? Es un tipo cansado, es un tipo que ya está, digamos, su momento de mayor energía, su mejor momento lo dejó atrás y yo lo aprovecho para utilizar nada y menos del maquillaje. Esta historia engancha tanto porque está muy bien escrita, es un guión de Lawrence Kasdan, que es un genio en este ámbito y está muy bien escrito, o sea, su estructura es genial y además mezcla thriller con una historia de amor, habla de un mundo que a todo el mundo le supone mucha curiosidad, que es el backstage, ¿no? El día a día de las estrellas, y sobre todo hace 30 años cuando se estrenó la película, que no lo conocíamos tanto, con lo cual creo que es una combinación ganadora desde el inicio. Pues me lo paso muy bien, me divierto mucho convirtiéndome en Frank, contando esta historia. Siento, evidentemente, hay un punto de nervios, sobre todo al principio, mucha responsabilidad, ¿no? Porque hay un público que ha pagado su entrada para verte y para que lo hagas bien, pero lo disfruto muchísimo, muchísimo. Además es un personaje con el que desde el principio creo que tuve mucha sintonía y me lo paso muy bien. Te diría trabajo, este es quizá de los principales, empatía y humildad. Es que estar en un escenario es muy bonito siempre. Pero, por ejemplo, las campanadas de fin de año aquí con el Teatro Olimpia lleno en el 2019 al 2020 fue un momento mágico. Y luego también recuerdo como muy especial el estreno en 2016, en julio del 2016, de Aquiles el Hombre en el Festival de Teatro Clásico de Mérida. En el Teatro Romano de Mérida, 11:30 de la noche, 3.000 personas, eso es magia.